Bueno, aquí empezamos, Fabio. Vos tenías, eh, Sí, me tocó la zona Chaco y litoral Mesopotamia y quiero bueno, hacer una introducción al tema en la que veremos distintos pueblos que habitaron en ambas regiones y de las diversas causas por las que algunos de ellos ya no están y de los que están cuál es su presente. ujú, Dicho esto, vamos a empezar con los chiriguanos, que son un pueblo del Chaco, que es una región que abarca distintas provincias, como obviamente, como propiamente dicho, Chaco, Formosa, entre otras provincias. Y los chiriguanos fueron un pueblo que, además de estar en nuestro país, estuvieron en países limítrofes como Bolivia, Paraguay, entre otros, ujú. y toda esta expansión que ellos hicieron se debió a búsqueda de tierras para cultivar. Y ya que hablamos de cultivo, tenemos que hablar de su economía, que como muchas se basó en la agricultura, en la que cultivaron diversos cultivos de productos como el maíz, el algodón, por ejemplo, el zapallo, entre otros cultivos, y que de hecho también para cultivar usaban una técnica que era la milpa, que quemaban el suelo y después cultivaban sobre el terreno quemado. Y además de esa actividad también tenían la caza y la pesca. Ujú. Ellos vivían en aldeas que estaban gobernadas por un cacique de poder absoluto y hereditario. De hecho, ellos también tenían una creencia que creían como una especie de animismo, de espíritus que habitaban en cosas como animales y plantas, y que también se podría decir que ellos realizaban rituales para atraer a la lluvia y así tener buenas cosechas. Ellos además, se podría decir un poco que ellos tenían dos dioses, ya que tenían un dios que era el del bien, que sería el Dios verdadero, y del mal, aunque rezaban ambos para mantener un equilibrio. Y de hecho, ya que hablamos de su religión, tenemos que hablar un poco del chamán, que el chamán era como un hechicero, como alguien que atraía los buenos espíritus y con poderes curativos. Dicho todo esto, tenemos que también hablar de su expansión, que ya la nombramos hace un rato, pero también curiosamente se expandieron por el Caribe y aunque resulte difícil de creer, incluso hasta Florida. Claro. También, además de su expansión, obviamente se expandieron por el resto de nuestros países, anexando a los Chané. Y ya que nombramos a los Chané, tenemos que pasar a este siguiente pueblo, que es otro de las civilizaciones de esta zona, que además ellos son una sociedad bastante patriarcal, ya que están gobernadas por hombres, aunque la mujer ocupa más que nada el rol doméstico. Igual no es la primera vez que nos encontramos con este tipo de sociedades, pero así son. Claro. Y también la organización que tienen es el cacicazgo, que es un cacique, pero tal vez no tan absoluto como el anterior, sino que está junto a un consejo de ancianos. Ujú. Dicho esto, tenemos que hablar de su idioma también, ya que es parte importante de su historia, porque si bien tienen su propio idioma, durante la dominación chiriguana en la que fueron obligados a trabajar sus tierras y también se les impuso su lengua, tenemos que decir que a pesar de todas estas adversidades, la lengua no desapareció, sino que incluso hay personas que actualmente hablan chané, por ejemplo, la comunidad tuyuntí de Salta que habla esta lengua. La economía es un poco similar al pueblo anterior, ya que Perdón. también, Miren qué interesante que es esto, ¿no? Porque uno a veces cuando trabaja los pueblos originarios en la escuela, ¿no es cierto? Es como que parece que esos pueblos ya está, ya fueron, están extinguidos, y de ninguna manera estos pueblos son pueblos existentes, tienen una lengua que incluso hoy todavía se habla, una cultura que está tratando de recuperarse a través de la etnogénesis. Entonces, es muy importante esto que está diciendo Fabio. Sí, y adelante. lamentablemente a través de la elección, así como vemos, vamos a ver otros que existen, pero con diversas problemáticas en la actualidad, también vamos a ver algunos que lamentablemente, debido a una diversidad de causas que vamos a ir desarrollando durante la exposición, ya no están con nosotros. Pero volviendo al tema de los chané, ellos vivían, al igual que el anterior, del pueblo anterior, de la agricultura, en la que cultivaban algunos cultivos que algunos son los mismos que los de los chiriguanos. Por ejemplo, la batata, el maíz, bueno, el algodón es distinto, pues, entre otros cultivos.
Y además de la agricultura, obviamente también está la caza y la pesca, en la que utilizaban distintas herramientas para llevarlas a cabo, por ejemplo, trampas, los típicos arcos y flechas, redes, entre otras tácticas que tenían para cazar. Pero no todo fue subsistencia, sino que también tenemos otra actividad que hacían que no es exactamente económica, sino podríamos decir más ligada al arte o la artesanía, que es la cerámica chané, que es una actividad más que nada llevada a cabo por mujeres, en la que desarrollaban vasijas redondas, de distintos colores, y en algunos casos con figuras geométricas. De hecho, tengo una imagen en el PowerPoint que lo demuestra, que se lo compartí a los chicos para que lo vean después. Sí. Y también una imagen No de su... podemos, les contamos a los compañeros que no podemos pasar el PowerPoint porque ha tenido un problema con la computadora. Después igual cada uno lo verá individualmente. Solo por el día de hoy, más tarde ya estará solucionado. Sí. Y también una imagen de sus viviendas que estaban hechas de madera y paja, que también coloqué en el PowerPoint. Dicho todo esto, ya que hablamos de chiriguanos y chanés, tenemos que hablar de qué es de ellos en el presente, que habitan en ellos están en distintas provincias de nuestro país y también en países vecinos. Igual no es que estén viviendo una vida a la perfección, ya que tienen algunas problemáticas, ya que muchos de ellos van a las ciudades en busca de una vida mejor o trabajan en municipios entre diversos destinos. Dicho todo esto de estos pueblos, tenemos que hablar de los guaycurúes, que es otro de los pueblos de esta región, que no hacen referencia a un solo pueblo, sino que es un grupo de pueblos. Por ejemplo, avipones, moscovíes, tobas, todos ellos son distintos pueblos que pertenecen a los guaycurúes, que habitaron en el Chaco Central, que es una zona que entre otras provincias abarca Formosa, y el Chaco Austral, que es una región que entre diversas provincias tiene, obviamente propiamente dicho, al Chaco y Santiago del Estero, entre otras, y que también como muchos pueblos, ellos vivían de la caza, de la cual ellos cazaron ñandúes, venados, entre otros animales, y que incluso perdón, tuve que apagar la cámara por un momento. Sí. Y prosiguiendo que ellos cazaban ñandúes, venados, a través de tácticas como incendios, señuelos, boleadoras, entre otros, y que también ellos vivían de la recolección de diversos tipos de frutos, que era más que nada una actividad llevada a cabo por la mujer, por lo que se podría decir que hay división de género en las tareas. Claro. Ellos también, ya que hablamos de su economía, obviamente sus autoridades no pueden faltar, aunque no es un cacicajo del todo absoluto como el chiriguano, sino que está también acompañado de un consejo de ancianos, que no es la primera vez que lo nombramos, que nos hace que, a pesar de ser de civilizaciones diferentes, nos recuerdan un poco a la civilización griega, ya que en algunas de ellas también había consejo de ancianos. Lo digo solo para que el tema nos resulte más familiar. Pero en fin, el punto es que el cacique solo tenía poder en las guerras y podía tomar decisiones, pero en general estaba limitado por el consejo. Ellos, obviamente, como muchos de estos pueblos, tenían un dios creador, un dios supremo, pero como vimos con otros pueblos, ellos también creían un animismo, espíritus que habitaban en distintos objetos. Además además de sus creencias, este pueblo se caracterizó mucho por desarrollar bastante la actividad guerrera, y más con el caballo después de que los europeos llegan al continente, ya que lo usaron para las guerras también, para luchar enfrentados a pueblos indígenas, como por ejemplo los matacos, de los que nos hablará el compañero más tarde. Sí. Además, Recordemos que se trata de no utilizar la palabra matacos, que quiere decir gente inferior, y suele utilizarse hoy el término huichí, ¿cierto? Para nombrarlos. Sí, de acuerdo. adelante. Entonces más tarde cambiaré en el PowerPoint el nombre de mataco por Claro, Wiki. claro, porque generalmente esa era una denominación que los minusvaloraban, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también son, a veces uno dice
¿no es cierto? Las palabras, en qué inciden las palabras, pero bueno, justamente nosotros sabemos que la cultura tiene que ver con la trama de significados y a veces una palabra puede marcar, ¿no es cierto?, la mirada o la perspectiva, la forma en que lo vemos. ¿Mm? Sí, adelante. Y bueno, es un Bien, poco, Pablo, muy además bien. de esto pasaba también como los chané, que chané significa esclavo, así que no es Claro, la primera vez que nos encontramos como con una especie de insulto, por así decirlo. claro, claro. Pero en fin, así como dijimos que los guaycurúes fueron una población bastante guerrera, eso que los caracterizó un poco también fue su maldición, ya que algunos de ellos, como por ejemplo los avipones, desaparecieron entre otras causas por guerras en las que se involucraron, pero no todo este grupo, sino porque también tenemos algunos de estos pueblos como los tobas, que viven en provincias del Chaco del Chaco y Formosa. Desaparecieron algunos, pero no todos. Dicho todo esto, si Martín Rivero no se sumó, dejo a Gustavo para que nos hable de los matacos y de qué es de ellos en el presente. Pero como siempre, haré alguna aclaración en caso de que sea necesario. Sí, muy bien, Fabio, muy bien, muy claro, ¿eh? Sí, Gustavo. Bueno, voy a dar de los matacos. Los matacos son un pueblo aborigen que se dedica a los podemos encontrar en lo que es el río Bermejo y el río Pilcomayo, en lo que es la parte de Argentina y Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque como tribu se dedicaban a lo que es la pesca y lo que es la agricultura. Pero otro factor que es muy importante es que a qué se dedican, a la pesca. Y en parte, como uno dice, nosotros no podemos decir que son matacos por una parte negativa. Claro, ¿Por qué? Porque se lo trata como, lo podía también decir que eran gente de arbusto, cuando vemos la geografía, porque estaban en una zona seca, y estos pueblos se deben acercar mucho a lo que son los ríos, porque incluso sus viviendas tienen que estar en cercanía. Para eso les sirve mucho para la población, necesitan agua. ujú, Otra cosa importante, más allá de que la palabra española, sí, tiene un significado negativo que viene del verbo matar. Yo diría también, tendríamos que más nombrarlo como wichis, sí, pero no todo, como decís, es color de rosa en esta tribu, porque ha sufrido también mucho, como se dice, claro, uno lo define negativamente, pero hay que ver que también los estados han apropiado también zonas, eh, eso con la parte actual. claro, Bueno, claro. podemos decir que está constituida esta comunidad por caciques. También hay que decir que, bueno, es monogámica en cierto punto, pero no es que sea tan monogámica, porque también había la poligamia practicándose, pero era por autoridades mayores, es decir, gente adulta o por ancianos. En parte también tenemos que hablar de que poseen chamanes, es decir, que en lo que es religioso, bueno, los chamanes tienen la función de lo que es intervenir en lo que es religioso, y también hay que decir que usan la medicina, pero natural, es decir, por ejemplo, lo que les da los mismos dioses, porque acá no hay, no, los dioses es como nosotros decimos, les dan tales elementos como las plantas o el agua, todo eso. Por eso es que también se usa el método de cura, de que se cure a una persona algún mal por medio de medicina natural. De acá es
Es que en esos tiempos no hay médicos, sino los puros chamanes. Claro, es la manera que tienen de poder sobrellevar, ¿no es cierto?, las enfermedades, las dificultades, exacto, sí, sí, sí. Sí, otra cosa, bueno, con lo que es, bueno, creen en lo que es la relación humana y con la relación animal. Tierra, cielo es lo que estaba diciendo. Lo natural, lo sobrenatural, siempre intervienen en esos rasgos. Otra cosa es que también hay un elemento que interviene mucho, que es la miel, porque también es una fuente de alimentación y también de producción. A lo largo del tiempo fue muy importante esta práctica de la apicultura para los wichis, porque también permitía comercializar con otros pueblos. Lamentablemente, después en la actualidad se ve que hay una forma negativa que golpea, que no les, hay mucha gente que no les convenía no les convenía comerciar con ellos porque era como que los querían alejar. Tienen ceremonias o rituales, tanto para lo que es las bodas y para los funerales. Esto quiere decir que, por ejemplo, tiene mucha influencia la parte cristiana. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el, pa- el, ah, en el, bueno, se relaciona también las comunidades parece que tiene tiene mucha relación con lo que es bélico, porque protegen mucho sus zonas por esa razón. Las caciques son la máxima autoridad, incluso en tiempos de paz. Después los indígenas en lo que es lingüístico tuvieron numerosas formas dialécticas, sus viviendas, bueno, durante el verano los matacos andaban desnudos, pero en invierno se protegían con mantas de pieles. Eh, bueno, eso con lo que es los matacos. No quiero más, que estoy intentando más o menos Pensemos que estos pueblos del Chaco fueron recién sometidos hacia 1919, o sea, principios del siglo pasado, recién fueron de alguna manera sometidos. Por eso, Pero esta vez no por europeos, sino por un mismo ejército nacional. exactamente, por un ejército nacional, exactamente, exactamente, así fue, así fue. Muy bien, chicos. Bueno, ¿hay lo algo más? último que, sí, Sí, lo último que puedo decir es, con respecto a la herencia, es que cuando una persona muere, la propiedad es destruida. Y no, algunos creen que conservan esas cosas. No, una vez que muere la persona, directamente se destruye mm, para que no, para respetar al difunto. Y tienen una manera de socialización en la cual todos son respetados, niños y adultos. Em, Incluso las mujeres. Es decir, que son todos iguales en derecho de libertad y para expresarse. Eso es lo único que puedo decir de los matacos. bien, bien, muy bien, Y muy bien. terminando con los tacos y con los pueblos del Chaco y entrando a la otra región, que es litoral Mesopotamia, Sí, es la región que abarca diferentes provincias como, por ejemplo, Entre Ríos, Corrientes, entre otras, vamos a empezar entrándonos en esta región con uno de los pueblos que son los guaraníes, una población que vivió de la agricultura como muchos, cultivando mandioca, maíz, mate, entre otros cultivos, y también de la caza, pesca, recolección y en especial de la pesca, ya que no hay que olvidar que estaban ubicados en las riberas. Y es posiblemente por eso que también hayan sido buenos canoeros, ya que lo fueron, ya que claro. tenían sus canoas que usaban tanto para viajar como para la guerra. Y que vivían en malocas, que eran viviendas donde podían vivir más de una familia, que publicó una imagen en el PowerPoint para que todos la puedan ver. Ujú.
estaban como todo pueblo, obviamente tienen una autoridad, que era un cacicazgo que se parece bastante al chiriguano, porque es bastante absoluto, ya que tenían que trabajarle sus tierras y era y como costumbre construir su vivienda. Es como si hubiera una especie de servidumbre. Ujú. Después entrando en otro punto que es un poco su fe, es la tierra sin mal que ellos llaman, que es como un paraíso, una especie de tierra prometida Claro. para ellos. Y que además de ser un lugar de bienestar, según su fe, también va a ser el único lugar que va a quedar para cuando llegue el fin del mundo. Ujú. Aunque se podría decir que en cuanto a su creencia que la tierra sin mal está bastante lejos, ya que yendo a su punto, que su actualidad existen todavía con nosotros, pero con alguna serie de problemas que todavía no se pudieron resolver, que son distintas enfermedades que padecen, como tuberculosis, después también empresas que avanzan sobre Claro, sus claro. tierras, como que desarrollan explotación de forestal, como pasa con los matacos perdón, los wichis en el La presente, soja, claro, claro. sí, y entre otras actividades que avanzan sobre sus tierras y que también contaminan y que los perjudican. Bueno, acá pasa algo parecido con los guaraníes. Ujú. Y además, para cómo la ausencia de los gobiernos de turno que no les están prestando mucha ayuda, que digamos. Ujú. Pasando a otro pueblo de la zona, que son los Yanatimbúes, otra civilización que vivió en esta región, en las actuales provincias de Entre Ríos, Corrientes, y que vivieron de la pesca, la caza y la recolección. En especial de la pesca, ya que tenían canoas monóxilas, que eran canoas realizadas como con un tronco, más o menos. Para que se vean, para que la entiendan mejor, publicó una imagen en el PowerPoint que subí para que la puedan ver. Ujú. Pero lamentablemente este pueblo, como otros, tuvo su final y ya no se encuentran con nosotros, ya que con la llegada de los españoles al continente y el contacto de los Chanatimbúes junto a ellos, tuvieron que padecer distintas enfermedades, como por ejemplo la viruela, que los diezmaron, y sumado a eso, las campañas militares que no pudieron superar. Y dicho todo esto, am, terminando con la exposición y con el último pueblo de esta región y nada más, dejo a Martín Rivero para que nos hable de los charrúas, de qué fue de ellos y de cómo fue. Lo tenemos a Martín entonces. Ah, Eh, profesor, está bien. La Aruba es un pueblo, Ah, ¿lo vas a dar vos, no, Gustavo? sí, de hecho, profe. eso ya tenía planeado que lo de Gustavo. Bueno, bueno, adelante, adelante, dale, dale. Bueno, los charrúas son un pueblo nómada, significa que no son de quedarse quietos, son de la zona más de lo que es Uruguay y Buenos Aires, y parte de Corrientes. ¿Qué quiere decir nómadas? Que son de moverse, ¿para qué? Porque necesitan de la casa. Esto es porque aprendieron el uso de la lanza o boleadoras, de, porque estos recolectores, por ejemplo, cuando quemas un terreno, tenían que quemar una zona para poder luego que crezca la vegetación de vuelta. Era como para reutilizar. Además de esto, tenemos que en gran parte participaban en lo que es bueno, en la casa de lo que es ñandúes, venados y roedores, y no le daban asco alimentarse de ratas, así que, porque no era para ellos contagioso, eran animales. Estos creen, estos charúas, son creen en los que es las almas y lo que conocemos como los elementos naturales. Por eso la religión es el animismo. De ahí deriva la palabra ánima, además, o ser vivo. Eh, Tenemos que decir que dentro de esto también conformar una unidad social mínima a cargo de cacique, era monogámica. La unión de diferentes bandas ocurría en caso de guerra, en los cuales se formaba un consejo de caciques,
¿qué más podemos decir? Bueno, está también el chamán, que representaba el bien y el mal, y las primeras curas mágicas que realizaban también era para establecer si había problemas en la zona, o es para si podían salir a la guerra. Dentro del culto se enterraba a los muertos, eh, es decir, se enterraba los huesos de la... Es una práctica, bueno, es una práctica muy a menudo para los charrúas, y bueno, el territorio a partir del siglo XVII se le fue incorporando el caballo, por eso es que mejoró mucho en lo que es la caza, porque como fue traído de, de España, por eso fue muy bueno el caballo en esas circunstancias. Y bueno, las acciones Como bélicas, pasó con los guaycurúes. Claro, claro, muy bien. Sí, bueno, y bueno, como para terminar y no hacerlo tan extensa, se tuvo que extinguir la cultura charrúa. ¿Por qué? Porque surgieron enfermedades tales como gripes, viruela, sífilis, y bueno, eso hizo muy débil a lo que es esta tribu. Pero nos dejó el legado bueno, de esto de la caza. ujú. Es muy triste, pero bueno. Eh, Nada más tengo que decir de los charúas. Muy bien, chicos, muy bien. Pero obviamente se encuentran sus descendientes, eso sí tenemos un Claro. poco de seguridad. Sí, 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 exactamente. Es decir, más allá de que no se encuentren hoy como grupo, como pueblo constituido, claramente se encuentran sus descendientes y bueno, eh, se trabaja mucho en lo que es la etnogénesis, ¿no? Es decir, ir de alguna manera hacia atrás y recuperar esta trama de significados perdida, ¿eh? La verdad, chicos, pese a que hoy la tecnología no los ayudó, no pudieron pasar, los chicos tenían un power pensado, pero bueno, no importa, igual lo comparten con sus compañeros, pero la verdad me parece una exposición muy, muy sólida, muy interesante y muy bien trabajada. Así que la verdad, este, lo felicito. Y bueno, vamos Muchas a gracias, profe. vamos a detenernos